Hola, ¿qué tal están? 7 reglas morales universales. Indudablemente, el debate entre universalistas morales y relativistas morales se ha prolongado durante mucho tiempo y podemos decir incluso que durante siglos, porque también hay que decir que la gente en todas partes se enfrenta a un conjunto parecido de problemas y también a un conjunto de reglas morales que se ponen sobre la mesa para intentar resolverlas. De hecho, y a raíz de un estudio de la Universidad de Oxford sobre 60 culturas de todo el mundo, pues se han extraído 7 reglas morales que parecen ser universales en todas las culturas, se suelen cumplir. Y estas son ayudar a la familia, ayudar al grupo, devolver favores, ser valientes, respetar a los superiores, dividir los recursos de manera justa y respetar las propiedades de los demás. La ética, por tanto, tiene que ser la guía de nuestras acciones. Los seres humanos somos libres y racionales, pero por el hecho de ser libres también es cierto que podemos elegir muy diversas posibilidades para, diríamos, que dirigir nuestras vidas. Hay millones de alternativas posibles en la vida de una persona. Y diríamos que si queremos ser racionales tenemos que intentar preguntarnos cuál de esas posibilidades es la mejor y por qué. Si pensamos en la relación entre moral y ética, o en lo que significan moral y ética, pues es evidente que se utilizan indistintamente como si fuesen sinónimos. Sin embargo, tienen significados diferentes. La moral, podemos decir que es el conjunto de costumbres y normas que regulan las acciones tanto individuales como colectivas y que permiten clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas, es decir, como morales o inmorales. La ética, en cambio, es un análisis de los propios principios, o también podemos decir que es una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar y analizar nuestra conducta moral para determinar en qué consiste y cuál es el fundamento. El fundamento, diríamos, de las normas éticas. Su justificación argumentativa, reflexiva, racional, podríamos decir. Dicho de otra manera, nuestra moral nos dice qué debemos hacer en una situación concreta y qué normas debemos respetar. En cambio, la ética más bien se pregunta por qué o por qué razones debemos preferir una acción en lugar de otra o cumplir una norma en lugar de otra diferente. De forma resumida, se podría decir que la ética es un saber teórico, mientras que la moral es especialmente práctica o es eminentemente práctica. En relación con los valores éticos, morales, etc., pero hablando de una forma más general, pues cabe decir que los valores son cualidades de las cosas o de las personas que las convierten en atractivas. Existen valores de distintas clases, de distintos tipos. Por ejemplo, están los valores estéticos, la belleza, vitales, la salud, económicos, la renta de la que se dispone o la rentabilidad, y morales como la justicia, entre otros. También se puede decir que una característica que podemos aplicar a todos los valores es su polaridad. Por cada valor positivo siempre existe un valor negativo, lo bueno y lo malo. Diríamos lo correcto y lo incorrecto, lo coherente y lo incoherente, lo bello y lo no bello, lo feo, podríamos decir. Lo armónico y lo inarmónico, también podríamos decir, en cuanto a la conducta, por ejemplo. Por supuesto, también hay que saber entender qué significa el universalismo moral y el pluralismo moral. Podemos decir que el aceptar y clasificar valores puede generar una gran controversia y es algo perfectamente entendible. En relación con estas cuestiones, pues es evidente que hay dos posiciones contrapuestas principales. Una es el universalismo moral y otra es el pluralismo moral. En relación con el universalismo ético, pues se defiende la existencia de valores éticos o morales absolutos e iguales para todos, que sirven de criterio último para juzgar cualquier acción o cualquier regla de conducta. En este sentido, pues estos principios deben ser válidos para cualquier ser humano. Un cierto universalismo moral o ético creo que es absolutamente necesario en la Europa actualmente, en la Europa en la que estamos viviendo, me refiero, y por supuesto en cualquier parte del mundo. Porque, por supuesto, respetando la libertad de las personas a decidir su vida, cómo quieren hacer su vida, etcétera, qué caminos, qué alternativas escogen en el desarrollo de su vida, en su desarrollo vital,
Independientemente de eso, pues hay unos mínimos de ética que estarían recogidos precisamente en este universalismo moral, unos principios básicos que están pues muy directamente relacionados con los derechos humanos o que están expresados precisamente en los derechos humanos de una forma más clara y más amplia, aunque también se podrían reformular de otras maneras, pero coincidentes con los derechos humanos también. Y también pues con un cierto sentido de la justicia y también del respeto a la dignidad humana y del respeto, por ejemplo, a la vida, el derecho a la vida y los otros derechos individuales que existen, como por ejemplo el derecho a sueldos dignos, el derecho a la vivienda, el derecho a la atención sanitaria de calidad, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. En cambio, si pensamos en el pluralismo moral, pues se afirma que los valores éticos cambian de una sociedad a otra, de una época histórica a otra, etcétera, y los que son partidarios del pluralismo moral pues insisten en que no hay valores morales universalmente válidos, sino que cada época y cultura elige los que considera pues positivos, ¿no? Y realmente pues esto pues claro, es discutible porque puede haber cuestiones menores que se puedan decir de esa forma, con ese cierto relativismo pluralista o pluralismo relativista, pero hay otras cuestiones esenciales que no se pueden resolver de esa forma tan simplista, en mi opinión, a mi juicio. Para comentar estas cuestiones un poco, se pueden ver o analizar algunos textos. En este caso voy a analizar 3 textos fundamentales que creo que son significativos de esta aplicación de los valores, no solamente en el ámbito de la ética, sino también en el ámbito de la publicidad o del deporte, por ejemplo. Voy a comenzar por la lectura de un fragmento de un texto que va en relación con los valores en el deporte y que está tomado este texto de educación yfp.gov.es. Dice así: la educación física y el deporte siguen siendo considerados de gran potencia para adquirir valores y que estos se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social. Afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, acatamiento de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc., son cualidades deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte. Pues es un texto muy bonito, es un texto muy claro, muy rotundo y que ensalza los valores deportivos y que realmente es algo perfectamente aceptable y perfectamente razonable lo que dice, porque a mi juicio lo que dice es algo que es verdad, no es algo discutible en mi opinión. Lo que sucede es que ahí se puede decir que también hay otras actividades o disciplinas en las que también se desarrollan estos valores de superación, de integración, de acatamiento de reglas, etc. En otras instituciones, en otros ámbitos, también se aplican estos valores, no solamente en el deporte. Sería la única acotación, matización que se podría hacer a este texto. Por ejemplo, en educación, en la formación de los alumnos, de los estudiantes, por ejemplo, en la enseñanza media, pues estos valores también se aplican, no solamente a través de la asignatura de educación física, por supuesto, sino en las restantes asignaturas y en la propia formación que tienen los estudiantes, porque lógicamente ese afán de superación tiene que existir también en la enseñanza, esa curiosidad, ese acatamiento de reglas, ese respeto a la persona, esa tolerancia y sobre todo también pues la superación de límites, si es que es posible, la autodisciplina, la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, la cooperación, etcétera, son valores éticos que tienen que aplicarse también en la enseñanza. Y esto lo podemos también plantear en el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario, pues todas estas virtudes también se aplican de forma, diríamos, completa. Y esto es algo que también se puede aplicar al mundo laboral, al mundo del trabajo, etcétera, y a otros muchos ámbitos. Eso es incuestionable. En relación ya con la propia ética, pues parece, según por ejemplo un fragmento del libro Ética para Amador de Fernando Savater, este filósofo español, pues aparece como un conocimiento indispensable, la ética, y escribe Savater lo siguiente: ciertas cosas que puede aprenderlas o no a voluntad, se entiende, está hablando de estudiantes, básicamente de la ESO o de instituto, fundamentalmente,
o de colegios concertados o privados, etcétera, o de cualquier tipo de enseñanza formal, pues señala Fernando Savater lo siguiente, insisto, ciertas cosas uno puede aprenderlas o no a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, incluso sin saber leer ni escribir. Se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay que saberlas porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Saber lo que nos conviene, es decir, distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos intentamos adquirir, todos sin excepción, por la cuenta que nos trae. Porque queremos llevar una buena vida, en definitiva, una vida de bienestar, una vida satisfactoria, una vida rica, enriquecedora, me refiero, llena de estímulos intelectuales, de emociones, de sentimientos, de ideas, de conocimientos, etc. Y de experiencias, por supuesto. Y en ese sentido, pues el saber leer y escribir, el aprender, el formarse, pues es una parte esencial de la vida de cualquier persona. Y esto es especialmente importante destacarlo en la adolescencia, por ejemplo, y en la niñez también, y por supuesto también en la juventud. Pero esto es aplicable a cualquier etapa de la vida de una persona, también en la vida adulta y cuando las personas llegan a ser mayores. Y por supuesto también en los últimos años de la vida de las personas. Realmente los valores, estos valores éticos, también son aplicados en la publicidad. La cuestión es si son bien aplicados o mal aplicados, lógicamente. En ese sentido, en la publicidad, en los anuncios, existen muy diversos tipos de anuncios. Por ejemplo, hay anuncios que han promovido el racismo y esos pues tienen que ser censurados o tienen que ser bloqueados o no tienen que ser, diríamos, expresados en la publicidad. Porque realmente son ofensivos y no respetan la dignidad de las personas y de las razas. Por otra parte, también es verdad que a veces hay valores positivos de la publicidad en los que se destaca sobre todo la velocidad, por ejemplo, de los atletas, como el caso de una publicidad que se ha realizado, una imagen publicitaria de una marca de automóviles, no voy a decir cuál, en la que el atleta Usain Bolt pues aparece como en ademán de correr, en acción de correr, y Bolt es el prototipo del velocista más rápido del planeta hasta ahora, porque ostenta el récord del mundo en los 100 metros lisos todavía. Y en ese sentido, pues realmente sus marcas pues son realmente extraordinarias. Y en ese sentido hay una comparación entre el coche que puede ser muy veloz y muy potente, y la potencia y velocidad también del atleta Usain Bolt. Ese tipo de anuncios de publicidad pues están bien desarrollados porque refuerzan ideas positivas y expresan valores positivos, no valores negativos. Por otra parte, también sobre estas cuestiones se pueden realizar numerosísimas preguntas porque son temas que están en la actualidad, actualmente, que están presentes en la sociedad, me refiero. Por ejemplo, habría dos preguntas básicas que se podrían realizar y se podrían contestar. Por ejemplo, ¿te parece que en nuestra sociedad, o parece que en nuestra sociedad hay personas que valoran la belleza por encima de la amabilidad o la astucia por encima de la sinceridad? A esta primera pregunta yo contestaría que sí hay personas que valoran la belleza por encima de la amabilidad y la astucia por encima de la sinceridad. Y yo diría que muchas o muchísimas. No digo el porcentaje porque sería discutible, habría que valorarlo, habría que saberlo, habría que haber hecho estudios previos que mostraran porcentajes, pero sí que una parte de la sociedad está claro que valora más lo bello que lo amable y que valora más la astucia para conseguir los fines o los propósitos que se pretenden en la vida que otras cuestiones, como la sinceridad. Aunque por supuesto hay una parte muy considerable de la población, efectivamente, que quiere decir la verdad, quiere ser sincera y que considera que la amabilidad es más importante que la belleza. Esto no quiere decir que haya que quitar importancia a la belleza, pero sí que si hubiera que poner en la balanza amabilidad o belleza, lo primero es la amabilidad. La belleza pues es una cualidad que pueden tener las cosas o una característica de las personas, característica física, etcétera, pero ante todo debemos ser amables y ante todo debemos ser
pues respetuosos y ser sinceros. A partir de ahí viene todo lo demás. Pero esto no se está cumpliendo en la sociedad actual, porque vivimos en una época de un relativismo extremo, de un escepticismo extremo también, o radical, podríamos decir, en general, y eso se nota o se palpa en el ambiente social. Por esto podemos decir que yo planteo las cosas de esta manera. En cualquier caso, también es verdad que hay una parte de la población que es amable, que valora la sinceridad por encima de muchas más cosas, etc. Pero la dinámica más habitual en la sociedad creo que es lo contrario, por desgracia, claro. Y hay una segunda pregunta que está en relación con lo que acabo de explicar y que ya prácticamente la he contestado con lo que he dicho anteriormente, que sería: ¿en nuestra sociedad se valoran los principios más valiosos? Pues yo pienso que no, porque a veces el esfuerzo, la perseverancia, los logros alcanzados no se valoran suficientemente y se desprecian por una parte de la población que no ha realizado esos esfuerzos y no ha tenido esa perseverancia y no ha tenido esa autodisciplina. Y eso indica que pues hay personas que no razonan de una manera coherente y correcta. Eso tampoco implica que las personas que hayan tenido esos logros o méritos no puedan estar orgullosos de los mismos. Y al final el tiempo da la razón a los que se han esforzado, a los que han conseguido cosas, etcétera, por encima de los que han hecho mucho menos y que desprecian a los que han hecho más. Esa es la auténtica realidad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.